Entonces, pues vamos a continuar, sí, con el estudio que veníamos hablando de Yeshua y el adulterio, ¿no? Esta parte donde realmente nos está hablando de un tema un poquito que es un poquito complicado para poderlo hacer y dar a entender de la manera tan profunda como lo está hablando acá Yeshua, ¿cierto? Y por eso pues vamos a recordar ciertas partes acerca de esto, ¿sí? Aurora, bienvenida, es un placer tenerte. Gracias, buenas noches. Vale, buenas noches. Entonces, para eso vamos a retomar en donde nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Pero antes de eso, pues vamos a dar como un repasito como para tener otra vez y tomar la secuencia de donde íbamos, ¿sí? Entonces vamos a ver desde el verso 27 de Mateo 5, ¿no? Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya acá vemos que nos empieza a hablar de un mandamiento, pero después nos termina hablando de dos mandamientos. Primero nos empieza a hablar de no adulterar, ¿cierto? Esto lo encontramos en las 20, bueno, en las 10 palabras, ¿sí? En Éxodo 20, y vemos que nos está hablando de que no adulterarás, no, y después ya en el verso 2 nos dice que lo que hace que tú adulteres es que estás codiciando algo o alguien, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza? Codiciando, deseando lo de la otra persona, queriendo obtener lo que la otra persona tiene, ¿cierto? Y eso lo vimos muy claro, el por qué estos dos mandamientos están muy ligados y que eso también nos lleva al adulterio espiritual, ¿cierto? A la idolatría, de querer desear algo más o obtener más. Entonces buscamos otras cosas pues para poder satisfacer eso que deseamos. Por eso dice el verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y acá esto es lo que estábamos viendo ya casi en conclusión de la clase pasada o terminando la clase pasada. Estábamos viendo que cuando nos dice que tu ojo sea cortado, si te es ocasión de caer, que tu mano se te sea cortada o que un pie o que esto, estábamos viendo, recordemos la clase pasada, que no era literalmente que yo me tengo que cortar el pie o el ojo o sacarme la lengua, ¿sí? Porque estoy cayendo en pecado a través de ello. Pues si no, yo creo que ninguno de nosotros entraríamos bien, yo creo que ni entraríamos con cuerpo, porque muchas de las cosas y muchas cosas que nos llevan al pecado, ¿cierto? Pero lo que realmente está diciendo ahí es que córtalo de raíz, corta aquello que te está haciendo daño, no lo empieces a suavizar, no digas, no, lo va a cortar esta ramita y después otra. Y por lo menos acá hay una mata que es una enredadera que es la mata de curúa. No sé si ustedes la conozcan, pero es una enredadera. Y es así, tú no la arrancas de raíz, esas siguen haciendo y siguen haciendo y siguen haciendo. Y de lógico que sigue creciendo y creciendo y creciendo, ¿sí? Es parecido casi a una plaga. Las enredaderas son casi así, ¿sí? Y pues ahí es donde uno tiene que mirar, bueno, ¿qué hago? ¿La tengo que cortar de raíz o le dejo la raíz y que siga creciendo y creciendo y creciendo? ¿Sí? Pues ahí es donde nosotros tenemos que tomar esa decisión. ¿Y por qué tenemos que arrancarla de raíz?
La clase pasada vimos el énfasis hacia la parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa si yo no arranco aquello que me está haciendo caer, que me está haciendo transgredir las escrituras? En este caso, me está haciendo adulterar, me está haciendo codiciar y con la codicia termino en el adulterio, ¿sí? Lo que estábamos viendo de la doble mirada o del cambio de luces, ¿cierto? Ya cambió, pues entonces como cambio, entonces sigo hacia donde va aquello que estoy codiciando, ¿cierto? Y vimos que esto era más y se daba más hacia los hombres, ¿cierto? Porque pues ellos son a los que más tienen en cuanto a la vista, les hace caer más porque pues se van detrás de cualquier escoba con falda, ¿sí? Por así decirlo. Y por eso esta parte negativa es la que nos hace que cambiar, ¿cierto? La que nos hace decir no. Pues si yo no quiero ser quemada en el fuego del infierno, pues tengo que empezar a cambiar eso. Tengo que poner ciertos, incluso si es necesario, cercos en tu vida donde tú digas, no, esto no lo voy a hacer. Por lo menos que es un cerco para alguien que está viendo pornografía, que era algo que alcanzamos a tocar la clase pasada al iniciar este tema, y es que por lo menos que es, no, compro un aparato para que ya no me filtre estas páginas y yo pueda tener el control. Otra cosa, pues ya no voy a ver tanto contenido de películas, todo esto, ¿cierto? Y voy a hacer un alto en ese par, ¿sí? Eso puede ser un cerco que nosotros podemos tomar. Y uno de ellos, pues, es el temor a qué, a no terminar siendo quemados en el fuego. Pero también hay una parte positiva, que fue donde nos quedamos la clase pasada, aquí vamos a empezar a ver, ¿sí? Y esta motivación positiva la vamos a ver en Job, ¿sí? En el libro de Job encontramos esta motivación positiva que nos ayuda a qué? A cumplir con este mandamiento. Y esto lo encontramos en Job 31:1, que nos dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo había de mirar o yo he de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría Dios, de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Es decir, acá nos está hablando de un galardón y de una heredad. Si yo no hago pacto con mis ojos, si yo digo, no, mis ojos no van a ver aquello, sí, les voy a permitir que ver, pero esto ya, como dicen por ahí, cojo y cambio el canal, no miro hacia allá, a lo que me está tentando, sino miro al lado contrario, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener el galardón y la heredad. Entonces acá nos está afirmando de que si nosotros guardamos esto, si nosotros no empezamos a codiciar a los demás o adulterar, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Pues vamos a recibir una recompensa. No solo el castigo si desobedecemos, pero si cumplimos, vamos a obtener una recompensa. ¿Y a cuántos de nosotros no nos gustan las recompensas, no? Siempre nos ha gustado la recompensa. Tú trabajas es porque quieres algo y que sabes que esa recompensa va a llegar al final del día, ¿cierto? Cuando tú trabajas, tú dices, voy a conseguir X, oye, logro, estás trabajando hacia esa meta, ¿cierto? Sea el cuidar de tu niño, sea ayudarlos a crecer, sea X o Y meta que tú te hayas propuesto, esa es la recompensa que tú estás esperando tener de un esfuerzo que te has hecho durante un tiempo, ¿cierto? Por lo menos el que se está capacitando y el que está entrenando a diario, por lo menos en patinaje, en estos que son atletas, que corre cierta distancia, pues se preparan, están esforzándose,
tienen sus rutinas, ¿cierto? Y saben que están trabajando al punto de recibir su recompensa, que en este caso para el atleta sería un trofeo, un reconocimiento de que fue el victorioso de la carrera, ¿cierto? Todos vamos hacia eso. Pues cuanto más el hacer un pacto con nuestros ojos y decir, ya no voy a hacer esto o esto que está mal, sino que realmente ahora me voy a guardar. ¿Para qué? Para obtener este galardón y esta recompensa que el Eterno me quiere dar por yo guardar mis ojos, ¿cierto? A ese punto es al que tenemos que llegar. Entonces nos habla de que de un galardón y de una heredad que está en los cielos. Y esta es la motivación positiva para obedecer, ¿cierto? Así como hay una negativa, también hay una positiva. Entonces, cuando recibamos ese premio, ese galardón, ¿sí? Cuando ya, digamos, pasemos esta vida y lleguemos ante la presencia del Eterno y hayamos pasado esta parte y hayamos cumplido ese pacto que hicimos con Dios de guardar nuestros ojos, de que nuestros ojos no miren otra cosa que no sea, sino que estemos mirando delante de Dios lo que realmente es justo, pues ahí sí vamos a decir, como lo dice Apocalipsis, como lo dice también la canción de Moisés, justos y verdaderos son sus caminos. Ahora sí entiendo el por qué tenía que guardarme mis ojos. Ahora entiendo y sé, y gracias a esto que hice, pude obtener este galardón tan grande, pero sabemos que no lo hacemos solos, ¿cierto? Necesitamos de la ayuda de el Eterno, si no, pues es muy difícil poderlo lograr. Por eso tenemos que entender que todo lo que está en este mundo, que todo el placer momentáneo, como lo estábamos viendo con el adulterio, que realmente adulterar, ¿qué significa? El tener ese placer, ese deseo que satisface esas neuronas o esas sustancias que se dan en nuestra parte física, ¿cierto? Que es el tener ese éxtasis, ese deseo, ¿cierto? Y a eso es a lo que nos toca a nosotros estar buscando que ese deseo sea conforme a lo que está escrito, no conforme a mis bajas pasiones, ¿sí? Por eso allí ya podremos tener esta recompensa. Y por eso es que esto que estamos viendo acá, el de tener esta recompensa, el de tener este galardón, el de tener esta motivación para guardar realmente los mandatos, pues nos tiene que llevar a cumplir esto que el Eterno nos está hablando, ¿cierto? Y por eso realmente es que la mayoría de la gente no quiere seguir esto. Esto de por sí es para algunos, para los valientes, no para todos, porque realmente, ¿quién es el que conquista la fama? No todos, no todos tienen la visión hasta aquel que llega a la fama. No todos tienen la visión a terminar siendo ricos, ¿sí? Hay gente que ha estado pobre, que solo ha recibido hasta una moneda de 100 pesos, por así decirlo, o no ha recibido mucho en su vida y le ha tocado trabajar todo el tiempo, pero llega un momento y que se lo propone y llega a ser rico. ¿Por qué? Porque es algo que ellos ven algo que las multitudes no están viendo. Por eso nosotros tenemos que saber y tenemos que entender que el mundo material nos limita. ¿Por qué? Porque estamos viendo hasta cierto límite, pero nosotros tenemos que trascender mucho más allá, tener una mirada mucho más allá, que es la mirada que Dios nos va a dar. Dios nos puede dar esa mirada ilimitada, una visión mucho más hacia lo eterno que nosotros deberíamos tener, ¿sí? Y por eso lo importante es que dejarnos guiar por Dios,
Porque cuántas veces tú en toda la historia o en toda tu vida no has deseado tener discernimiento acerca del corazón de hombre, así como Yeshua lo llegó a tener. Recordemos que Yeshua en un momento, ¿sí? Él podía saber qué era lo que estaban pensando ciertas personas, ¿cierto? Incluso les contestaba en base a sus pensamientos. Y eso es lo que implica el discernir. O sea, el que yo pueda decir, venga, este sí es de corazón bueno, esta persona sí me puede acercar porque sé que por lo menos no va a hacer cosas que me van a dañar por adremeditación, ¿cierto? ¿Cuántas veces no evitaríamos un castigo, unas consecuencias mucho más grandes, ¿cierto? Si realmente supiéramos discernir entre las personas, entre quienes son realmente unas ovejitas, que son realmente representantes de Dios, a aquellas que se dejan guiar por el enemigo, ¿cierto? Nos ayudaría demasiado, ¿cierto? Y esto sería útil debido a que podríamos ver los motivos internos de cada persona. ¿Por qué se me acerca cada persona a mi vida? ¿Será porque quiere obtener algo de mí? ¿Será porque realmente ve algo que yo la ayudo a motivar en cierto aspecto? ¿O realmente tiene una motivación pura o detrás de esa motivación tiene algo totalmente opuesto a lo que debe de ser, ¿sí? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que mirar. Y Yeshua realmente esto era algo que él no necesitaba. Él entendía el corazón de los hombres. Por eso es que a algunos fariseos les habla tan duro como a otros muy posiblemente no, ¿sí? ¿Por qué? Porque él conocía las intenciones del corazón y al conocer las intenciones del corazón, pues nosotros podemos entender mucho mejor y asimismo poder incluso enseñar, ¿cierto? Pero sabemos que para eso en nuestra época sería ser como tener rayos X y poder discernir a la persona, ¿cierto? Pero ¿cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos llegar a tener esa visión profética, esa visión espiritual de prevenir, de tomar decisiones correctas, de estar mirando y enfocado siempre en la parte eterna? Pues que es dejar de mirar lo temporal, dejar de mirar lo que es vanidad, lo que realmente no ayuda, lo que realmente no nos deja actuar, ¿sí? Por eso en Proverbios 31:30 nos dice, perdón, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a la eterna, esa será alabada, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Vana es la hermosura. La hermosura se pasa. La hermosura no dura, ¿cierto? Por más que nosotros podamos decir, uy, qué belleza la de esta mujer, y ya después de 30, 40 años, muy posiblemente no la vamos a poder distinguir debido a su cambio, debido a que su belleza se fue. ¿Cómo puede ser que ya después de 40, 50 años se ponga mucho más simpática? Hay personas que a una edad ya muy avanzada todavía se ven bien, de un semblante bonito, ¿cierto? Pero hay otras personas que realmente no. Por eso dice que van en la hermosura. Ya no vamos a tener un cuerpo, una cara totalmente perfecta, estirada, ¿cierto? Sino que se va a empezar a ¿qué? A caer, van a empezar a salir las arruguitas, ¿cierto? Y ahí es donde que ya casi nadie nos va a estar mirando o echando piropos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no tienes la hermosura que tenías en tu juventud, ¿cierto? Por eso dice que engañosa también es la gracia. Engañosa también puede terminar siendo aquello que tú recibiste sin necesidad de trabajarlo, ¿sí? ¿Qué podemos decir en ese aspecto? Por lo menos cuando tú obtuviste
todo tu estudio de forma gratuito, llega un momento en que tú ya no lo valoras hasta tal punto, ¿sí? No estoy diciendo que esto sea una regla que se cumpla en todos, no, hay ciertas excepciones, hay cierta gente que estudió toda y tuvo el beneficio de recibir sus carreras, de recibir muchas cosas a nivel eh, de premio, a nivel de regalo incluso del Estado, ¿cierto? Y pues eso lo utilizaron y lo utilizaron para bien en sus vidas. Pero como hay otras no, recibieron este regalo, hablando en medios comunes, ¿sí? Recibieron el estudio totalmente gratuito, pues ¿qué hacen? No lo valoran como si realmente hubieran sacado plata de bolsillo y hubieran tenido que dar, que trabajar, ¿sí? Lastimosamente, a veces utilizamos esos dones, esos talentos que el Eterno nos da y los utilizamos para otras cosas que realmente no son beneficiosas. Por eso dice que la mujer que teme al Eterno, esta será alabada, aquella que se deja guiar según las escrituras. Y eso no solo en la mujer, también en el hombre. Por eso que es algo y algo que dice las escrituras, que una mujer hermosa es igual a un puerco que tiene un arete en su nariz. ¿Sí? Imagínense ustedes a un puerco con un arete en su nariz y cuando lo vayan a ver, ¿sí? Y vean a una mujer totalmente bonita, imagínense a un cerdo con un arete en la nariz. ¿Será que ya se ve muy bonita? Pues realmente no, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que su hermosura, que su esto, pues realmente muchas veces se va a dejar guiar y va a ganar las cosas por su hermosura. No estoy diciendo que esto se aplique al 100%. Sabemos que siempre hay personas que sí realmente, sin importar su hermosura, trabajan en otros aspectos de su vida y hacen que su hermosura no sea solo física, sino también interna, ¿cierto? Por eso en Proverbios 11:22 dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón, apartada de razón, apartada de entendimiento. ¿Sí? Y eso es lo que mucho se ve en las películas, cuando muestran a mujeres muy bonitas, muy esto, y sí, y cuando uno las ve, uno dice, esta mujer está hueca. ¿Dónde dejó su raciocinio? ¿Dónde dejó su pensamiento? Ese carácter de decidir por ella misma y no tener que depender por lo menos de la riqueza de un hombre o depender de un hombre, ¿sí? En dado caso, ¿sí? Porque hay veces que, digamos, en ciertas situaciones la mujer está viviendo en adulterio y el hombre no lo ha hecho una, dos, sino 10 veces y la mujer sigue ahí, pues pensando que sin el hombre no puede vivir, ¿cierto? A ese punto es que no debemos de llegar a no perder la razón. ¿Y quién es el que nos da la razón, el discernimiento? Pues es Dios, ¿cierto? Entonces, por eso cada vez que veamos a una mujer despampanante, esto pues realmente entra más al hombre, pues ¿qué tiene que hacer? Imaginársela como si fuera un puerco que tiene un arete en la nariz, ¿sí? Y recordemos que para la antigua época, el poner el arete en la nariz en los cerdos es para controlarlos, ¿sí? No era porque hay un símbolo de belleza, como hoy en día se ponen los piercings en cualquier lado, en la cara, en la lengua, se ponen ya los piercings sin importar el lugar, pero realmente cuando se hacía esto en los cerdos era ¿para qué? Para controlar ciertos aspectos de que ellos hacían en ciertas circunstancias, ¿sí? Entonces, tenemos ya la motivación positiva y la motivación negativa para seguir este mandato de que de no adulterar, ¿sí? Y con esta convicción fue que Dios tuvo que llamar a Jod, ¿sí?
Con esta convicción fue que él tuvo que probar a Job. ¿Con cuál convicción? Sabiendo que él era ¿qué? Temeroso de Dios. Y lo vemos en Job 1:8. Y el Eterno dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué quiere decir temeroso de Dios? Recordemos que esto también nos lo dice Proverbios 8:13, que es que aborrecer el mal, ¿cierto? Apartado del mal. Entonces, a eso es a lo que nosotros tenemos que llegar, que nosotros podamos obtener este galardón, esta heredad y llegar a hacerlo a través de este pacto que hagamos con nuestros ojos, de decir: ya no voy a seguir viendo aquello que va en contra de Dios, que está hablando de cosas que no deben de ser, y me voy a dejar guiar más por lo que realmente es de Dios. Por eso es algo que no se nos puede olvidar. Y esto, pues de lógico que es especial y va mucho más a los hombres. ¿Por qué? Porque ellos se guían más por la mirada. Lo he dejado yo claro y lo vimos en la clase pasada, que la mujer, a diferente del hombre, se guía por el oído, se deja conquistar más fácilmente por el oído. Aunque vemos que este es un mandamiento para hombres, no solo cabe en los hombres, sino también en nosotras las mujeres, y más hoy en día, cuando ya se ha empezado a codiciar y se ha empezado a hacer propaganda de los hombres, como que toca codiciarlos y que también tenemos que tener un parámetro totalmente perfecto en nuestras consideraciones a lo que ellos tienen, ¿cierto? Por eso es que no podemos tener nuestros ojos que estén divagando por X o Y cosa que estemos codiciando. Lo vimos con las mujeres lo vimos con los bolsos, con lo que tienen otras personas. A veces somos muy envidiosas y a querer a tener lo que tiene X o Y otra mujer. Ay, tan bonito que se arregló el pelo, venga, ¿qué se hizo? Venga, venga, yo también me lo quiero aplicar porque se lo vimos a la otra persona. Entonces, es algo que tenemos que estar revisando en nuestras vidas. Y esto era algo que también pasó para la época de Josué, que ellos también fueron engañados por su vista, por lo que vieron, se dejaron creer en el cuento que le mostraron uno de los pueblos que ellos tenían que conquistar y arrasar. Recordemos que para la época de Josué, pues ellos tenían que conquistar a los pueblos. Había unos que los tenía que acabar por completo, no podía dejar nada, ¿sí? Y otros, pues definitivamente sí podía hacer un trato con ellos y los podía dejar como que pagaran tributarios, pero eso ya era gente que estuviera mucho más lejos de el lugar donde ellos tenían que estar conquistando. Por eso vemos un caso muy específico en Números 15:32 en adelante, que ¿qué dice? Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y acá, ¿qué hizo este hombre? Empezó a hacer lo contrario a lo que el Eterno le estaba mandando, ¿sí? Bueno, este no entra tanto. Ahorita me acordé de Josué, pensé que ese era el texto de Josué, no es. En el texto de Josué, cómo se dejó engañar Josué y casi la mayoría del pueblo con estos hombres que llegaron. No me acuerdo ahorita de qué país eran, pero no eran realmente parte del pueblo, no era una nación extranjera, que dijeron, vinieron y se presentaron con ropas feas, con pan totalmente dañado, añejo, y se dejaron creer fácilmente por lo que veían y por lo que ellos le contaban. Y a eso es a lo que nosotros tenemos que mirar.
tener ese discernimiento y saber que cada vez que vayamos a caer en esto, pues tenemos que pedir primero la dirección de Dios. Dios mío, ¿será que esto sí es de ti o es un engaño disfrazado de algo que me va a hacer bien? ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que estar pendientes. Otro que pensó que estaba haciendo bien, que estaba y que podía salir a trabajar sin importar, porque pues eso fue un mandato y pues yo puedo transgredir este mandato, fue este hombre que salió en un día de reposo. Por eso sigue en el verso 33 de Números 15. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y recordemos que a lo largo, en cuanto a desobedecer el mandato del Shabbat, realmente no hay nada, no había estipulado un mandato que dijera si tú incumples el Shabbat, vas a tener esta consecuencia, ¿sí? El nado negativo, no el nado positivo, ¿sí? Por eso dice, no, dejémoslo en la cárcel y por eso dice el verso 35. Y el Eterno dijo a Moisés, ¿quién fue el que guió a Moisés y le dijo qué hacer? El Eterno. Irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como el Eterno mandó a Moisés. Y el Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja en los bordes un cordón azul. Os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Eterno, para ponerlos por obra y no miraréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyéis, ¿sí? Entonces, ¿para qué eran estas franjas? Y estas franjas o este cordón que habla acá, son lo que nosotros conocemos con qué, con los tzitzit. Estos tzitzit era lo que nos ayuda o ayuda a cada uno de nosotros desde que guardemos estos tzitzit en nuestras vidas, en nuestras vestiduras, ¿sí? Porque recordemos que esto era para ponerlo y muchos dicen que esto es mandato solo de hombre. Realmente no, porque cuando el Eterno hablaba y decía, dígale al pueblo, pues realmente no solo se está hablando a los hombres, está hablando también a las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿para qué eran estos hilitos? Para recordar los mandamientos, para saber y para que en vez de estar anhelando lo material, lo que es pasajero, lo que es efímero, que por 5 minutos de distracción, de placer, de dejarse llevar por sus hormonas, pues terminan destruyendo incluso un hogar, una familia, incluso perdiendo algo que habían construido durante muchos años, ¿sí? Y esto realmente, pues al mirar el zigzag, era como el estrellarse contra una pared y ayudar a refrenar, en este caso sería a los hombres, ¿a qué? A no ir y caer en tentación, a terminar haciendo lo que hizo José el soñador, que ¿qué hizo? Huyendo, dejando eso y decir, yo no voy a ir a transgredir contra el Eterno, ¿sí? Por eso, cuando nosotros empezamos a guardar los tzitzit, es decir, a ponérnoslo en nuestra ropa, ¿sí? Pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos recordando y cada vez que los veamos, pues eso hace que nosotros tengamos un freno para poder
obedecer al Eterno, ¿cierto? Nos va a ayudar. Y si vemos, Dios estaba utilizando algo visible para acordarnos algo de lo que es su palabra, de lo que Él quería hacer. Por eso nos recuerda que a no tener nuestra mirada en las cosas temporales, en las cosas pasajeras, sino realmente que nuestra mirada esté en las cosas celestiales, en lo que el Eterno nos dio, ¿sí? Y este de los Ixí nos lleva a esta mujer que está sangrando del flujo de sangre, ¿cierto? Tenía esta enfermedad y que dice que cuando tocó el borde del manto de Yeshua, lo que realmente se refiere es que tocó los Itzit, ¿sí? Y pues al tocar los Itzit, ¿qué dijo? Que conforme a la perfección de él, que está guardando perfectamente los mandamientos, porque los Itzit nos acuerdan a qué? A guardar los mandamientos, a cumplirlos, a ponerlos por obra, ¿sí? Entonces, cuando esta mujer tocó el manto y dijo, y tocó los Itzit, dijo, pues él es el perfecto, Él guarda todos los mandamientos por su justicia, por su perfección. A la Torá, al obedecer completamente los mandamientos, yo puedo ser sana. Imagínense esa fe que esta mujer tenía en esa época. Por eso dentro del ambiente del judaísmo se enseña que en un ambiente hostil donde hay necesario guardar o cuidar ciertos aspectos de nuestras vidas, pues es donde se menciona estos mandamientos, donde se tiene que poner estos tzitzit en las cuatro lados de nuestro vestido, ¿sí? Y que realmente esto era parte de lo que ellos tenían que hacer. Por eso el manto de oración, pues tiene estos tzitzit en sus cuatro puntas, ¿sí? Y esto era algo que se debía hacer. También hay una tradición acerca del judaísmo y es que le hacen cierta cantidad de nudos a cierta distancia y escriben de por sí, casi dicen que son los 10 mandamientos y en estos nudos lo hacen de tal modo pues para recordar que están guardando y están tratando de cumplir ¿qué? Los 10 mandamientos o las 10 palabras, ¿sí? Aunque esto también nos lleva a otra énfasis que hacen los judíos, y es que ellos dicen que el tener los tzitzit en la parte abajo, es decir, en los pantalones, bueno, ellos dividen el cuerpo en dos secciones, ¿sí? La parte que es del tronco para arriba, que se divide en el que se deja llevar por el raciocinio, ¿sí? Y la parte del tronco para abajo, ¿sí? Ya nos está hablando de la parte que se deja llevar por sus instintos, por sus bajas pasiones. Y con esto sí que lucha más el hombre que nosotras de mujeres. Nosotras de mujeres nos dejamos guiar mucho más por la razón que por nuestros instintos, ¿sí? Por eso es que nosotras podemos durar 1 año, 2 años, 3 años sin tener relaciones sexuales, ¿sí? Porque no nos dejamos llevar tanto por el líbido o por el placer que esto da. En cambio, el hombre, sí. El hombre se deja guiar más por su miembro masculino. Y acá en Colombia se le dice es que usted piensa más con el de abajo que con el de arriba, ¿sí? Más cuando están así de picaflor, se les dice más así, ¿sí? ¿Por qué? Porque razonan, más bien no razonan, sino que se dejan llevar por su parte animal y solo piensan en satisfacer su placer, olvidando realmente de lo importante.
Por eso el judaísmo o en el judaísmo se enseña que los tzitzit debe estar en la parte de arriba, es decir, colgados en la camisa, camiseta, franelilla, bueno, como ustedes le digan, ¿sí? En la parte superior, en la prenda que va en la parte superior, ¿sí? Y a eso es algo que nosotros podemos ver que incluso hasta ello tiene también un énfasis, ¿sí? No quiero decir que así se tienen que guardar, no. Podemos utilizarlo así teniendo ese énfasis de reconocer que si me dejo guiar por mi parte, aquella que me lleva por los instintos, pues de lógico que voy a perder mucho más de lo que el Eterno me quiere enseñar, ¿sí? Y voy a transgredir definitivamente lo que el Eterno nos está diciendo. Por eso es que Dios utiliza esta parte de los tzitzit para que de manera didáctica, para recordarte y para ayudarte a hacer memoria lo que tú tienes que guardar y no dejarte llevar por esos instintos. Es decir, para que no seamos olvidadizos, para que se nos acuerde, ¿cierto? Es como anteriormente, o hay gente que todavía utiliza eso. Acá en Colombia se hacía era que cada vez que teníamos algo importante que hacer, pues se ponía y se amarraba un hilito rojo en el dedo, ¿sí? Sé que en algunos países también lo utilizan y se amarraban acá en el dedo como recordando que tenían algo importante por hacer, ¿sí? Para que no se les olvidara. ¿Sí? ¿Y qué pasa al momento de verlo? Ah, vea, tengo que ir a hacer tal cosa, ¿cierto? Y muchas veces hasta se nos olvidaba por qué razón poníamos el cordón rojo. Sí, que eso ya, mejor dicho, ya es el descache de nuestra memoria, ¿no? Y si nos pasa así con cosas visibles que la ponemos por X o Y razón, incluso a veces somos tan recursivos que ponemos la nota en la nevera y la llegamos a ver el día que nos toca, ya después de 10 minutos que pasó, la hora de la cita o de la reunión que teníamos, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado, que tienen todo tan visible, pero nunca lo miran y terminan perdiendo ciertas cosas. Imagínate, si lo hacemos de una manera tan didáctica y se nos olvida, ¿qué será si no hagamos algo con el fin de recordar, cierto? Pues ahí sí estamos peor, olvidamos mucho más fácil. Entonces, con ese énfasis fue que el Eterno puso los tzitzit. Si vemos, más que ser un mandamiento gravoso, pues es algo que nos ayuda, ¿sí? Es casi como un cerco que nos ayuda a protegernos. Por eso, al momento de colocarnos los tzitzit, no es que tampoco lo vayamos a hacer para hacer piedra de tropiezo a quienes, a nuestros hermanos de la casa del sur, a los judíos. No podemos ser así. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y hay muchos de nosotros que lo podemos empezar a guardar, lo podemos empezar a hacer, pero tampoco irnos hasta el punto de vestirnos como los judíos, de querer ser parecidos a ellos. Tampoco podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos muy bien hasta qué punto es que ellos están guardando esto. No sabemos el sentido general y la profundidad que tiene el que ellos estén vistiéndose así de negro, con el gorro negro, con sus trencitas, incluso a veces a los lados, ¿sí? Y a veces, pues, ¿qué hacemos? Hacemos que los gentiles se burlen de ellos porque a veces nosotros nos vestimos con esa ropa, andamos mostrando los tzitzit por la calle. ¿Y qué pasa cuando alguien que no conoce muy bien de la cultura judía, incluso nosotros no conociendo muy bien qué es lo que no tenemos que hacer y empezamos a guardar la vestimenta de ellos? ¿Y qué tal nos vean y llegue un judío que sí conoce y entiende muy bien todo esto y te ve a ti en un restaurante comiendo carne de cerdo? ¿Qué ejemplo le estaríamos siendo? Estaríamos siendo piedra de tropiezo.
Por eso es que si tú los quieres guardar y los quieres hacer, la importancia es que sea algo entre tú y Dios. Y esto sí es algo que nos lo va a declarar muchas veces Yeshua, que si tú quieres dar a alguien, que seas entre ti y el Eterno, que nadie más lo sepa. Incluso si es posible que la persona que le estás dando no se entere, con el fin de que no te alabe a ti, sino que alabe a quién, a Dios, ¿sí? O sea, si tú estás ayudando a alguien, ¿para qué lo colocas en las redes sociales? Si tú estás ayudando a alguien, ¿para qué lo gritas a los cuatro vientos? ¿Es por qué? Porque tú quieres recibir los aplausos y a eso es a lo que realmente no estamos llamados. Aunque bueno, ese no es el tema, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros no estemos, digamos, llevando los exit y preciso entremos en un lugar donde no debemos de estar y si esté allí un judío que pues realmente no guarda, pero dirá este gentil que hace utilizando esto y realmente ni siquiera sabe realmente el por qué debe hacerlo y termina siendo que realmente vituperen más de Dios y escarnezcan más su nombre, que eso es algo que no podemos hacer, ¿sí? Imagínense eso. Entonces, bueno, esta parte ya se las dije. Entonces, por eso tenemos que estar pendientes, pendientes de hacer realmente lo que el Eterno nos está pidiendo. Por eso tenemos una motivación tanto negativa como una motivación positiva. ¿Para qué? Para cumplir el mandamiento de no adulterar. Y recordemos que no solo es no adulterar a nivel físico, sino también a nivel ¿qué? Espiritual. No ir tras otros dioses, no poner a otras personas antes de Dios. Que tu principal motivo, que tu principal doctrina, que lo que se basa en tu vida esté en lo que Dios te está diciendo, no lo que X o Y persona, X o Y doctrina o X o Y cultura te está diciendo, sino que realmente podamos seguir lo que el Eterno nos está pidiendo, ¿sí? La motivación negativa, ¿cuál es? Pues el que terminemos siendo echados al infierno, ¿sí? Y la motivación positiva, pues que tengamos un galardón y una recompensa. Por eso, aunque quizás se nos olvide esto, pues necesitamos de estar siempre trabajando en qué? En no prostituirnos con lo que nuestros ojos ven, ¿sí? Tratar de guiar que nuestros ojos estén mirando lo correcto. Ya entendiendo este tema, ahora sí vamos a poder ligarlo con lo del adulterio. Podemos ahora sí entrelazarlo con el adulterio en lo que Yeshua realmente nos está diciendo. Y si nosotros realmente guardamos este pacto que hacemos con nuestros ojos, que fue el pacto que hizo Job, ¿sí? De yo no ver ninguna mujer que no sea mi esposa o en el caso de nosotras, no ver ningún hombre, ¿sí? Por muy bonito, por muy guapo, es decir, no codiciarlo en cuanto a nuestros intereses, porque a veces podemos ver que el hombre de la mujer de la esquina es mucho más bonito, mucho más, no tanto simpático. Nosotros a veces sí nos guiamos a veces por el físico, pero nos guiamos más es por la parte interna del hombre, ¿cierto? Empezamos a ver que es muy gentil con la mujer, que la ayuda, que está allí con ella, y empezamos a desear que el hombre de nosotros sea así. ¿Y qué hacemos? Estamos empezando a codiciar lo ajeno. Y haciendo eso, pues, ¿qué terminamos haciendo? Cayendo con el vecino, muy probablemente. Entonces, por eso tenemos que agradecer a Dios y en vez de estar codiciando lo que está del otro lado, más bien ser agradecido por lo que tenemos y no estar mirando solo los defectos de aquellos que están a nuestro alrededor, en este caso de nuestros esposos, hijos, familiares o con los que esté, sino que realmente podamos ver
su valor también, porque ellos también tienen ciertas virtudes que muy posiblemente las hemos olvidado, ¿sí? Por eso la importancia de que de agradecer, de permanecer en ese pacto que Dios nos está dando, ¿sí? Y por lo menos al hombre, pues agradecer de tener a una mujer que realmente esté bajo el pacto o lo contrario, el hombre que en contrario con la mujer, que el hombre esté en pacto, ¿sí? Porque pues eso es difícil si la otra parte no sigue a Dios. Por eso acá sí ya lo empezamos a conectar, todo lo que hemos visto del adulterio, con lo que nos dice acá del divorcio, pues nos empieza diciendo en el verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Sí? Y esto es algo que estaba pasando mucho en la época de Yeshua. ¿Por qué se estaban divorciando? Por X o Y cosa. No, es que esta cocinó feo. No, ya me voy, ya no quiero estar con ella. El problema es que se iban y no le pasaban carta de divorcio. ¿Sí? O sea, no la repudiaban, no le decían, no, mira, te dejo libre por lo menos, ¿sí? Pero pues no lo hacían. Por eso se está cumpliendo, esto está basado en Deuteronomio 24, ¿sí? Esto que Yeshua está diciendo ahí, de que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, ¿sí? Y dice en Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. El problema acá está es con esta palabra de agradare, si no le agradare. ¿Sí? ¿En qué sentido estaría diciendo si no le agradare? Hay muchas cosas que no nos agrada de la otra persona, ¿cierto? Y esto lo vemos mucho más en el caso del hombre. Una mujer aguanta un poco más que el hombre, ¿sí? Y hoy en día ya se ve los dos lados por igual, ¿sí? Pero pues para la época de Yeshua, recordemos que la mujer no era la que tomaba la decisión de divorciarse, sino ¿quién? El hombre, ¿sí? ¿Qué pasaba que acá cuando lo vemos y no le agradara? Pues lo podía hacer por cualquier cosa, podía pasarle carta de divorcio, ¿sí? Y esto era algo que estaba haciendo en su época. ¿Por qué tiene que ver con el adulterio? Porque tiene que ver con esa parte también de la vista. Si no le agradare, ¿qué pasa si ya tu esposa no te agrada? Porque está arrugadita, porque está viejita, porque ya todo no lo tiene bien, ¿sí? Rígido, sino que ya todo se está decayendo, ¿sí? Y eso pues nosotras las mujeres lo entendemos muy bien, ¿cierto? Una época donde todo estaba muy bien, bien colocado, ¿cierto? Donde todo parecía muy ajustado, pero después empezó a ir decayendo, nos empezaron a salir las patas de gallina, nos empezaron a otras cosas, ¿cierto? Entonces, imagínate. Entonces, acá realmente era estar buscando algo para sacarle ese truquillo en cuanto a las escrituras y decir, no, pues por cualquier cosa me puedo divorciar, cuando realmente acá no está hablando de cualquier cosa, sino que incluso ahí lo está diciendo por haber hallado en ella algo indecente. Cuando hablamos de la palabra indecente, ¿sí? Nos vamos, que es algo que está fuera o que tiene que ver con la parte sexual, ¿sí? Y si nosotros miramos esa palabra de agradare en hebreo, esto la podemos ver, esta palabra que realmente la podemos buscar, ¿sí? Si no estoy mal, déjenme mirar, no. Es la palabra indecente, acá la que vamos a estudiar, que está en el hebreo, que quiere decir herba,
¿sí? ¿Qué significa desnudez? Que entonces si nosotros le cambiamos acá por indicente, le cambiamos por desnudez y no le agradare por haber hallado en ella alguna desnudez, ya nos cambia un poquito más el panorama y vamos a seguir entendiendo en cuanto a qué el desnudez, ¿sí? Y esto lo especifica un poquito más Levítico 18 acerca de toda esta perversión moral que Moisés o que Dios más bien dice, esto no lo van a tener que hacer, esto no se va a presentar en el pueblo. Dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo me acerco o voy y caigo y estoy con el hombre de la vecina, estoy viendo la desnudez de la vecina, ¿sí? Por así decirlo. Eso es lo que nos está diciendo el verso. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar pendientes. Por eso está hablando a nivel de literal, desnuda totalmente, ¿sí? Pero también nos está hablando a nivel figurativamente, de desgracia, de defecto. Por eso es que a veces cuando nosotros vemos y le decimos es que yo lo conozco como si estuviera desnudo, ¿cierto? Porque es que conocemos todos sus defectos, perdón, conocemos todos sus defectos, conocemos todo eso, ¿cierto? También nos lleva a conocer o a ser parte de qué? De estar en la indecencia, inmundicia o vergüenza. Conocer su vergüenza, conocer su parte íntima, ¿sí? Llegar allá a hacer actos sexuales, que eso ya llegaría realmente a ser un acto como lo vimos con la parte del adulterio, que era ya tener un coito totalmente o tener ya el estar ya en el éxtasis de una relación sexual, ¿no? O de tener el sexo como tal. Por eso, acá la única causa que podemos tener y que lo dice Moisés muy claramente es que por una cuestión de inmoralidad sexual, de que la otra persona se haya ido con X o Y otra persona, ¿sí? O que preciso se haya acostado con el padre, o con el hermano, o con la hermana, ¿sí? Entonces a eso es a lo que se está refiriendo, de que ya no sea a tal punto y por eso que ya no va a ser a cualquier cosa, sino que tiene que ser literalmente por una parte de perversión sexual. No quiero decir ya que ustedes me podrían pelear y decir, venga, pero entonces, ¿qué va a pasar con el maltrato intrafamiliar? Bueno, eso es una cosa muy debatible porque depende del caso. No todos los casos llegan hasta tal punto del divorcio, hay cosas que se pueden solucionar, ¿sí? Pero hay otros que no. Entonces, pues, eso ya es, ese dicen por ahí, ya es una cuestión un poco más debatible, más controversial, ¿sí? Debido, pues, a que hay partes y hay circunstancias que se pueden mejorar como hay otras que no, ¿cierto? Entonces, pues acá estamos viendo ya lo que dice literalmente las escrituras, ¿sí? Acá no nos habla nada de violencia doméstica ni nada de eso, pero sí algo de Pablo nos dice esto, que si la otra parte no está de acuerdo con lo que tú crees, pues que dice, divórciate, o sea, ¿para qué van a estar andando el uno en un camino y el otro en un camino? Pues eso va a ser difícil en un matrimonio. ¿Sí? Entonces, pues de lógico que eso pues también llevaría a un divorcio, ya que mi vida esté pendiendo de un hilo, pues de lógico que tengo que buscar. Y eso sí es algo que nos aclara mucho las escrituras, y es que si tu vida
Si tu vida está pendiendo de un hilo, tú puedes romper un mandamiento. ¿Qué quiere decir? Que tú estás enferma y algo no te deja concentrarte, por lo menos para el Shabbat, y tú estás muy enferma, no te puedes concentrar, no puedes buscar de Dios debido a tu enfermedad, pues ¿qué te dice? Ve al médico, ¿sí? Porque pues tampoco te vas a dejar morir por eso, porque ¿qué es más importante para Dios? Tu vida, ¿no? Entonces, por eso hay ciertos mandamientos que se pueden romper siempre y cuando nuestra vida esté en peligro, ¿sí? Eso con respecto a eso, porque sé que pues muy posiblemente me lo van a pelear, ¿sí? Pero vamos a ver que sigue diciendo en el verso acá de que entonces le va a escribir la carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa no podrá ir y casarse y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Por eso era la importancia de darle la carta de divorcio, porque si no le daban la carta de divorcio o la carta de repudio, pues ¿qué iba a pasar? La mujer iba cometiendo adulterio. Y si este hombre volvía y tenía otra mujer, ¿qué pasaba? Estaba cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios estaban o están casados, ¿sí? Por eso la importancia del divorcio como tal, ¿sí? Por eso Yeshua dice, por eso era eso, ¿para qué? Para tener un documento que sustentara de que no estaba en adulterio, de que realmente ella ya estaba siendo libre de la otra persona que según no la quiso, que vio en ella algo malo, ¿sí? Y pues por eso la dejó. Entonces, por eso recordemos que la pena del adulterio, ¿qué era? La muerte. Y eso pues hacía que muchas de estas mujeres pues no terminaran adulterando. Y recordemos que eso no solo el adulterio, no viene a nivel solo físico, sino a nivel también espiritual. El adulterio es ir y tener apostasía, el tratar de hacer lo que Dios no le gusta y coger a hacerlo como si a Dios le gustara. Eso de hoy que dice que, ay, como estoy por la gracia, puedo hacer lo que se me da la gana y Dios me tiene que perdonar, cuando realmente no es así, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues, ¿qué tenemos que ver que es lícito? Por eso Yeshua dijo en Mateo 19:7 y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ustedes me están diciendo, no, pues sí, pues entonces ¿para qué se creó el divorcio? Si el mandato de Dios realmente no era que la pareja se divorciara, y es que realmente no fue así. Yeshua mismo no lo está diciendo. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio no fue así, ¿sí? Entonces, este mandamiento de pasar carta de repudio, más fue en qué nacido del corazón de Moisés más que del corazón de Dios, porque por Dios es que tú mejor no te divorcies, que tú busques las mil maneras para solucionar tu matrimonio y ahí sí, si no lo encuentras, negaste todas, incluso de ir al Eterno y decirle, ayúdame a recuperar mi matrimonio. Yo he visto de casos y he escuchado de casos que cuando le ponen a Dios y le dice, sé tú el que arregle mi matrimonio, se ve el cambio, ¿sí? Pero a veces lo queremos hacer todo a nuestra manera, a nuestra opinión, y pues terminando haciendo otras cosas. Por eso dice que al principio no fue así. Por eso, ¿qué dice las escrituras? Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, ¿sí? Y eso está desde el principio. A Adán y a Eva no le dijo Dios, no, mira, aguántate a Eva hasta que tú quieras, ¿sí? Hasta ya cuando ella te desagrade, ya ni la mires ni la busques y déjala irse. ¿Le dijo eso?
O le dijo a Eva, no, si este hombre se vuelve muy cansón, se vuelve muy, acá le decimos, muy burrito, es decir, que se vuelve muy contrario, que no hace caso, que todo lo quiere hacer es a su modo y uno le dice por ahí no es, y va y se estrella y ahí sí vuelve y ahí sí esto, ¿sí? Que no sea así, pues, ¿qué hubiera hecho? Pues cuántas veces yo creo que Eva no hubiera dejado a Adán y cuántas veces Adán no hubiera dejado a Eva, ¿cierto? Y nomás hay días que queremos matar a la otra persona, pues imagínate, ¿no? Entonces, pues a eso no era lo que Dios estaba diciendo, si no lo hubiera dicho desde el principio, ¿cierto? Y lo dio fue ya muchos años después, muchos siglos después, ¿sí? O sea, para la época de Adán, Eva, Moisés, no se conocía lo del divorcio. Eso fue mucho después, ¿sí? Y esto lo implementaba era más que todos los gentiles, no tanto el pueblo de Dios. Entonces, por eso acá Yeshua le dice, en un principio no era así, con Adán y Eva no fue así. ¿M? Y por eso es que Dios tenía el plan de que no se divorciaran. Por eso él dice diciendo en el verso 4 de Mateo 19, incluso en versos antes, dice, él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos se unirán en una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. ¿Quién lo dijo? Yeshua. No lo dije yo, no lo inventó yo, lo dijo ¿quién? Yeshua. Y si él lo dijo, pues hay cosas que tenemos que estar pensando. Por lo menos donde dice que él los hizo varón y hembra, lo podemos ver en Génesis 1:27 y Génesis 5:2, por si lo quieren tener de referencia. Y cuando nos habla de que el hombre y la mujer serían una sola carne, ya no tendría que vivir con su papá, con su mamá, por eso es que está el dicho, el casado casa quiere, ¿cierto? No se va a ir a rejuntar con sus familiares porque pues por eso es que hay tantos problemas y tantas dificultades a nivel matrimonial, ¿sí? Por eso es que hay dar espacio, privacidad, ¿sí? Esto donde lo encontramos en Génesis 2:24, por si al caso lo quieren tener presente. Entonces, el plan original de Dios era que un hombre y una mujer en pacto, que sean una sola carne, que sean unidos para siempre. Por eso no sé si ustedes han llegado a ver una pareja que llevan 50, 40 años y uno empieza a preguntarle ciertas cosas por separado y casi siempre terminan dando las mismas respuestas o empiezan a hablar casi igual que la otra persona, ¿sí? Se les llega a infundir ciertas cosas o ciertos rasgos de la otra persona. Eso lo vemos y lo vemos en nuestras amistades. ¿Cuántas veces ustedes, estando con sus amistades, cogen y no se les pega una palabra de la otra persona con la que más andan? O una característica o algo, un gesto, se le pega a la otra persona. Y ustedes dicen, oiga, pero este gesto no era mío, es de ella. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Sí? Por eso, porque empezamos a hacer qué? Una sola carne, a tener un pensamiento. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a ir sola a una dirección, sino que tengo que ir con la persona al lado. Al yo ir con la persona al lado, pues de lógico que tenemos que trabajar en un solo pensamiento, en una sola viabilidad, porque o si no, imagínate, ¿qué tal los dos estaríamos cogiendo dos becerros y poniéndolos a que trabajen en un mismo sentido, pero ¿qué pasa si el uno coge por un lado y el otro por el otro? No van a ser y no va a terminar siendo un matrimonio realmente eficaz. Por eso el Eterno llegó a decir al punto que íbamos a ser una sola carne.
Pero por la dureza de corazón, fue que se creó esta parte del mandamiento o este mandamiento del divorcio, de repudiar a la mujer, ¿sí? Si se encontraba haciendo algo que no era digno, ¿sí? Y esto es algo que vamos a ver a lo largo de nuestras vidas, y es que por más que nosotros de mujeres vayamos al gimnasio, nos pongamos las mejores mascarillas, nos pongamos los mejores botox, o hagamos liposucción, o hagamos X o Y cosa, por más que nos esforcemos, va a llegar el punto que nada de eso nos va a servir, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va degenerando. Lo mismo el hombre. El hombre empieza y es joven, es flaquito, simpático, bonito, con mucho pelito en la cabeza, ¿cierto? Después de los años, ¿qué pasa? Uno se les cae el pelo y empiezan a ser calvos, ¿cierto? A otros les salen la barriga, yo les digo la barriga de Buda, ¿sí? No sé si ustedes han visto un Buda, tiene esa barriga bien redondita, así hay ciertos hombres que se les ponen la barriga, ¿sí? Empiezan a perder su físico, ¿sí? El problema es que nosotras las mujeres, como no nos guiamos por lo que vemos, entonces no nos importa el hombre panzón, barrigón, ¿sí? Barbudo, calvo, flaco, alto, no nos importa, ¿cierto? Pero el hombre, como se deja guiar más por la mirada, por eso es que tenemos en sí todos, pero el hombre un poquito en un sentido más allá, hacer este compromiso de que de no dejarse guiar por la mirada. ¿Por qué? Porque puede tener una esposa que realmente ha estado con él 20, 40 años, y muchos la han terminado dejando por una mujer de 20, 30 años, cuando no le dan lo mismo y no esperan lo mismo de él que su mujer. Su mujer lo atendía, le hacía, pero llega esta mujer de 30 años y no va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que ella espera no tanto es el amor, sino más bien el cash, la plata, ¿cierto? Y por lo mismo, porque pues ya no les ve tanto el interés. No quiero decir que no haya mujeres que interesen por los hombres muy adultos, sí lo hay, pero pues esos son casos, digamos que muy contados, ¿no? Pero entonces, por eso es que el hombre es muy dado a ver lo que tiene enfrente, ¿sí? Por eso es que dicen, no, ya esto pasó de moda, ya no quiero un cucarrón, ¿sí? Esos carros que son antiguos, que parecen un cucarrón, acá en Colombia se les dice cucarrón, eh, eh, así antiguos, sino que ahora me voy a conseguir una Ferrari, una que tenga 60, 90, 60, todas las curvas, ¿sí? En vez de estar mirando la apariencia, y a veces se les olvida, se dejan llevar por lo que su vista ven, pero no se dan cuenta que esa mujer de por sí de pronto ni sepa cocinar, ni sepa planchar, ni sepa nada, y ni siquiera sepa cuidarlos en cuanto a ya su adultez, porque hombres de 40, 50 años ya empiezan a sufrir de ciertas aflicciones a nivel físico, ¿sí? No todos, pero sí algunos. Y pues estas mujeres no van a estar pendientes de eso, no todas, vuelvo y les digo, ¿sí? Entonces, por eso se dejan guiar mucho más a eso. Por eso debemos estar controlando lo que ven nuestros ojos, ¿sí? ¿Para qué? Para que no sea el desvío y para que no perdamos realmente el sentido de lo que Dios quería. Por eso es que acá Yeshua va a llevar el asunto del divorcio más allá de la apariencia, más allá de lo que ven mis ojos, ¿sí? Y por eso ya dice que le dé carta de divorcio a la mujer que simplemente ya no le agrada, que ya no la quiere. Entonces acá Yeshua nos va a enseñar a interpretar de manera poquito más correcta y que realmente le va a dar realmente el sentido a lo que tiene que ver con la palabra indecente, la que vimos que es de
desnudez, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué se daba? Por dos simples razones, o bueno, una razón más que todo. Es debido a que en la época de Yeshua esta palabra indecente o esta palabra de que lo que le agradara, pues debido a tantas interpretaciones, eso podría ser muy subjetivo. Recordemos que había dos escuelas en el tiempo de Yeshua, las más famosas, ¿no? No quiero decir que solo sean esas, eran las más famosas. Está la de Chamay, ¿sí? Que interpretaba la palabra indecente como el tipo de pecado tipo sexual. O sea, que era bestialismo, sodomasoquismo, todas estas cosas que es de perversión sexual, ¿sí? Pero la escuela de Gilel era todo lo contrario. Decían e interpretaban la manera indecente de una manera muy amplia. Ah, si tú ves que ya tu esposa está muy fea, no, pues cámbiala. Ay, si ella ya no sabe cocinar, pues divórciate. Ay, si es que ella ya, uy, todos los días anda mal vestida, pues divórciate. Por cualquier cosa se podía divorciar. O sea, vemos los dos extremos, ¿sí? Y por eso es que se ve este tema y por eso es que Yeshua va a ser un poquito más radical en este tema. Por eso dice, pero yo os digo, verso 32 de Mateo 5, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El que se casa con la repudiada, el que se casa con la divorciada comete adulterio. ¿Qué está diciendo Yeshua? Si te divorciaste, mejor ni te vuelvas a casar. Él lo está diciendo él mismo. ¿Sí? Yo acá no le estoy poniendo otras palabras. ¿Qué dice Yeshua? La única razón por la que se puede conceder el divorcio es que la fornicación, un tipo de acto sexual o de perversión sexual que vaya en contra de las leyes de Dios y en contra del matrimonio. Es de la única manera que yo puedo pasar carta de divorcio, ¿sí? No es como hoy en día. Hoy en día todos se divorcian porque es que ya me cayó mal, me divorcio. Ay, es que él no hace lo que yo le estoy diciendo, me divorcio. Por eso es que hay tantas cosas hoy en día. Y fornicación viene del G4202, que es porneia, que tiene que ver con la prostitución. Ahí en prostitución está incluido el incesto, el adulterio, ¿sí? Y también por la idolatría. Recordemos, volvemos y lo vemos. Esto también va en sentido espiritual. La fornicación es idolatría, irme a adulterar, ¿sí? A decir, no, es que Dios como no me place, no me convence, no hace lo que yo le pida, pues voy a ir a este Diosito, me voy a ir a Ande Moloch, Ande Baal, Ande Astoret, y voy a ver si ellos me ayudan a conseguir mis sueños, mis planes, mis deseos. ¿Eso qué es? Estoy fornicando. Estoy siendo desleal con mi Dios, aquel que me está dando todo, ¿sí? Entonces, imagínense. Entonces, el pecado de tipo sexual es el que rompe el pacto del matrimonio, como ya lo dimos con el adulterio, igual que con la fornicación. Y el apóstol Pablo habla algo acerca de esto, porque ustedes también me van a decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago si estoy casada? Ya entendí esto, pero mi marido es incrédulo, pero ahora qué hago? Bueno, Pablo también nos habla algo acerca de esto, que dice acerca del incrédulo,
se separa o que se separe. Y eso lo vemos en 1 Corintios 7:10, que dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que dijo mujer, lo que dijo Yeshua ahorita, ¿sí? ¿Qué dice? Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. No me puedo casar con una divorciada. No me puedo casar con un divorciado porque estoy cometiendo adulterio. Por eso, porque hay veces que muchas de las razones por las que se divorciaron la mayoría de las personas no es por razones de peso. A veces son por simples bobadas, porque ya no me gustó cómo cocina, porque ya no me gustó cómo la veo vestida todos los días, o porque ya no me gustó lo barrigón que se pone o lo terco que se pone, porque hay hombres que sí, ay Dios mío, llegan a una edad y son tercos. Toca jalarlos con una oreja a ver si hacen caso y aún así ni eso, ¿sí? Entonces se ponen muy tercos, entonces uno dice, pues me va a divorciar, ¿cierto? Pero esa no es la razón por la que yo me tengo que divorciar, ¿sí? Por eso dice acá, el Señor, no yo, ¿sí? Yo no lo mando, lo manda el Señor, ¿sí? ¿Qué dice? Que no se separe el marido. Si se separa, quédese sin casar, o sea, quédese divorciada, ya para qué va a buscar otro hombre. Ya te casaste, ya paila y te tienes que quedar, ¿sí? Y dice, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Lo dice Pablo. Y ahora dice en el verso 12, y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Quién está diciendo ahora? Pablo. Pablo aconseja esto. ¿Qué dice? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Qué quiere decir? Si la mujer con que estás, que no es creyente, que sigue incrédula, que dice, bueno, sigue con tu fe, no tengo problemas, yo sigo con lo mío. ¿Sí? ¿Qué dice? Sigue con ella, no la abandones. ¿Por qué? Porque dice, y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él te consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea, si te está aceptando que tú adores a Dios, sigas a Dios y lo busques, pues ¿qué tienes que hacer? No abandonarlo, ¿sí? Porque dice, verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué quiere decir acá? Porque el marido es santificado en la mujer, porque muy posiblemente con tu testimonio, con tu vida, con tu coherencia a nivel escritural, siguiendo lo que Dios te está mandando, pues ¿qué va a pasar con tu marido? Tarde o temprano puede que dé el paso y vuelva a Dios, ¿sí? O puede que uno de tus hijos llegue al conocimiento de las escrituras. Puede que no sea en un instante, puede que no sea 2, 3 años, puede que sea después de que tú te vayas de este mundo, casos se han visto, ¿sí? Pero lo importante es que tú seas luz en ese matrimonio, que ellos vean que no solo lo que el mundo está diciendo es lo cierto, sino que tú seas una antorcha en ese lugar, que tú seas una luz en medio de la oscuridad, sea sal para ese matrimonio, sea sal allí para tus hijos, para tu esposo o para tu esposa. ¿Sí? A ese punto es al que tenemos que llegar si realmente ellos no quieren estar con el Eterno, ¿sí? Poder ser nosotros de bendición en sus vidas, ¿sí? Por eso sigue diciendo en el verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
Es decir, ¿cómo vas a estar tú con alguien que te va a estar haciendo la guerra, que te va a estar cerrando, que no te va a dejar buscar de Dios? Pues ahí sí que dice, sepárese, porque ahí no hay caso que hacer. Él no te quiere dejar y pues eso va a ser para peleas, para disgustos, para agarrones, ¿sí? Y pues eso no va a dar muy ejemplo a tus hijos. Entonces, ¿qué dice? Sepárense, ¿sí? Para que no haya tanta discordia. Porque, ¿qué dice? Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Quién sabe si tú, mientras que estás en este proceso de cambiar tu vida, y recordemos que si tú estás pidiendo que tu esposo cambie, primero tenemos que pedir que qué? ¿Quién tiene que cambiar primero? ¿Él o yo? Yo primeramente, Yo Luli, a precisamente, Lulu. nosotros, primero nosotras para dar ejemplo de lo que Exactamente. Ujú. Exactamente, a ese punto tenemos que yo cambiar. Yo mientras que estoy estudiando, empiezo a hacer y empiezo a cumplir lo que el Eterno me está pidiendo en las escrituras, trabajo en mi vida, trabajo en esto, pues muy posiblemente sin que yo me esté dando cuenta, Dios también esté empezando a trabajar en el hombre que esté a mi lado. No solo en él, si ya tenemos hijos, también en nuestros hijos, porque ven que ya nosotros no somos tan cantaletosas como antes, porque ve que ya ahorita le damos mejores consejos, porque ven que tratamos de servirles con amor y no lo hacemos porque sí, con rabia, con mal genio, muchas veces, ¿cierto? Cambiamos muchos aspectos de nuestras vidas y ellos también van a empezar a transformar porque Dios va a trabajar en un matrimonio porque somos ¿qué? Una sola carne. Al ser una sola carne, por eso dice que muy posiblemente él sea salvo por ti, porque son una sola carne, ¿sí? Va a llegar el momento en que muy posiblemente él llegue a los pies del Eterno y con y con tu ejemplo muy posiblemente también tus hijos. Por eso en conclusión, solo hay una razón para el divorcio: la inmoralidad sexual, la perfección, la infidelidad y en el caso con Dios, la apostasía, ¿sí? Que son pues realmente causales de divorcio. Otra de las causales de divorcio puede ser el que mi marido me esté llevando a incumplir los mandatos de Dios. Por eso es que ahí Pablo dice, pero si el marido no quiere, pues divórciese, ¿sí? ¿Para qué? Para no llegar yo al punto de tener que yo seguirlo a él a algo que no puedo, que la escritura me cohíbe, ¿sí? De hacerlo, ¿sí? Porque pues casos hemos visto, ¿no? Entonces, por eso, acá, de acuerdo al verso 22, pues está prohibido que una mujer se separe sin tener una carta de divorcio. Y esto pasaba mucho en la época de Yeshua. Muchas de las mujeres estaban siendo abandonadas. Y no solo en la época de Yeshua, lo vimos en la época de Esdras, de Nehemías. ¿Qué pasaba? Estos judíos estaban casando con otras mujeres, con babilonias. Recordemos que ellos venían del exilio y tenían a las mujeres judías como sirvientas en el hogar. ¿Por qué? Porque no les habían pasado carta de repudio. Las querían tener ahí como sirvientas, como amas de casa, bueno, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Porque pues el ser ama de casa realmente no es tan malo, sino sí se pervierte como tal el significado, sí. Pero pues ellos, ¿qué hacían? Dejaban a su mujer, la dejaban a un lado y se enfocaban en con la esposa que tenían. Se conseguían una 90, 60, 90, una que permanecía arreglada todo el tiempo,
una que complacía todos sus deleites y así por el estilo. Entonces, ¿qué pasaba con estas mujeres? Muchas de ellas no se podían casar debido a que no tenían carta de repudio, ¿sí? Y muchos de ellas no podían mucho que hacer porque pues estaban todavía bajo el mandato del esposo, ¿sí? Por eso es que les estaba diciendo, escriban sus cartas de repudio. ¿Y esto qué hacía? Al escribirlas, pues de lógico que tenían que pensar dos veces. No es como hoy en día. Hoy en día tú vas, te divorcias de tu mujer y si te vuelves y te enamoras de la mujer, ¿qué puedes hacer? Vuelves y te casas. Lo mismo pasa con la mujer, te divorcias de tu esposo, ya pasan los años, te reencuentras con él, vuelves y se enamoran, pueden volverse a casar, no hay problema, ¿cierto? Nuestras leyes no lo impiden, pero para la ley de Dios sí lo impide. Si se divorcia, ya no te puedes volver a acercar a ella ni volverte a casar con ella. Por eso es que Yeshua tuvo que morir para poder tomar nuestro lugar como esposo nuevamente. ¿Sí? Dios tenía que hacer esta parte de tomar de nuestro lugar, de morir, para nosotros podernos volver otra vez a casar con Él. Si vemos, ¿no? Entonces, por eso dice, y sigue en el verso 32, pero yo os digo, que todo el que abandona a su mujer tiene que darle carta de divorcio antes de despedirla. Si no es así, en cuestión del adulterio, es el adulterio y el que toma a ella adultera, ¿no? Imagínense eso. Entonces, esto está muy fuerte. Si el hombre no le daba carta de repudio, pues, ¿qué estaba haciendo con la otra persona? Adulterando, ¿sí? Se estaba haciendo cómplice, partícipe. Y si él podría ir y llevarlo ante el rabino, pues, ¿qué podría hacer? También podría ser causa de ser apedreado porque estaba siendo cómplice, estaba haciendo tropiezo para la otra persona. Por eso es que nosotros debemos de pensar muy bien antes de hacer las cosas. Por eso les está diciendo, mire, piénselo bien antes de ir a caer en este pecado. Por eso es que se refiere ya en este tema un poquito más al hombre, aunque también cae ya hoy en día a la mujer, ¿no? Más hoy en día que se andan divorciando como si fuera un cambio de camiseta. Entonces el Señor está poniendo esto de una manera tan alto que quién podría decir de cada uno de nosotros que no hemos transgredido este mandamiento, que no hemos sido adúlteras o adúlteros, que no hemos codiciado la casa ajena o el marido ajeno. No hemos dicho, ay, si yo tuviera un hombre tan romántico como el de la película. ¿Qué estoy haciendo? Codiciando, ¿cierto? Estoy fallando. Entonces, todos hemos fallado en este aspecto. Todos hemos transgredido en este aspecto y muy posiblemente tendríamos que un castigo. Pero gracias a Dios, gracias a su misericordia, el Señor no nos ha castigado y no nos va a castigar conforme a lo que merecemos. Ya alguien tomó nuestro lugar, ya Yeshua estuvo dispuesto a ir a morir por nosotros, o si no realmente hubiéramos sido enviados a dónde? Al infierno. Gracias a eso, gracias a que Él nos amó con ese amor eterno, gracias aún que sin importar el donde nosotros estábamos en ese fango, en eso le dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno, también nos lo está diciendo a nosotros. Él no nos condena, pero ¿qué te dice? Pero ve y no peques más. Entonces, acá es donde nos toca empezar a mirar qué de nuestra vida nos está haciendo caer, nos está haciendo transgredir estos mandamientos y empezar a qué? A tener este pacto con el Eterno, ¿sí?
Porque ahora que ya conoces esto, si seguimos transgrediendo el mandamiento, si seguimos cayendo en este pecado, pues ¿qué pasa? Ya no hay sacrificio que pueda valer para el perdón de tu pecado. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una ofrenda, porque lo estás haciendo de adrede, de meditación, estás pisoteando la sangre de Yeshua. Y eso sí que lo dice las cartas de Juan. Horrenda cosa es que tú hagas eso, porque es muy posible que caigas en las manos del Dios vivo. Y eso sí que es difícil. Ya no tendremos la misericordia de Dios, ya no estaremos al lado derecho, sino que muy posiblemente podríamos estar en el lado izquierdo, donde están las cabritas, donde está la cizaña, y pues ustedes ya saben qué va a pasar con estas dos y con esta parte realmente del juicio. Por eso es tan importante aceptar el pacto, recibir la misericordia de Dios a través del sacrificio de Yeshua que Él hizo, a través de su sangre que selló ese pacto que está en Jeremías 31 al 33, y ahí sí podremos hacer lo que el Eterno nos está pidiendo. Por eso si escuchamos hoy su voz, ¿qué nos dice? En Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En Hebreos 13:5 también que nos dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. No codicien lo de los demás, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. O sea, no importa lo que los demás tengan, no importa si el vecino tiene la mejor carro, la mejor moto, pero tú no sabes qué hay en el trasfondo de su vida. Enfócate en lo que Dios te está dando. Sea agradecido, alégrate, y por eso dice el Salmo 103, bendice alma mía al Eterno. ¿Qué tenemos que hacer? Postrarnos ante el Eterno y decir, Dios mío, solo a ti te voy a adorar, solo a ti te voy a aceptar, solo a ti voy a mirar y voy a querer estar en tu voluntad. Lo único que sí podemos codiciar es la presencia del Señor. Es lo único que queremos y podemos codiciar. Del resto, nada de este mundo es para codiciar. Y en Proverbios 18:22 nos dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza benevolencia al Eterno. Ya hoy en día no podemos decir el que haya esposa, haya el bien, el que haya el esposo, también haya el bien, ¿sí? Eso también es para nosotros las mujeres, y por eso la única causa que debe haber es que, ¿qué? Que cada uno tenga realmente eso, y que realmente si somos, por eso Pablo acá dice en 1 Corintios 7:1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer, tener ese voto del celibato que él hizo, ¿sí? Que según eso también los curas tienen que hacer, pero no todo hombre lo puede hacer, no todos nacen con ese don como lo hizo Pablo. Pero ¿qué dice? Verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Para qué? Para satisfacer ese deseo carnal que tenemos de placer. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo? No te cohibas, para eso ten tu mujer y tu marido. Pero ¿qué te dice? Que estés solo con ellos, no que andes vitrineando otros lugares, no que andes mirando otras casas, ¿sí? Sino que andes realmente en lo que el Eterno te dio. Por eso el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Por eso, sin importar si el marido es inconverso, estamos llamados a cumplir con nuestras funciones maritales, ¿sí?
Hay veces que lo hacemos, digamos, porque estamos en un ayuno y queremos consagrarnos al Eterno, pero apenas termine el ayuno, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con nuestra función marital, ¿sí? Y eso también tiene que ser consensuado. El que tú te apartes, tú tienes que ser clara con tu esposo, decirle, mira, esposo, pasa esto, pasa lo otro, ¿sí? Tratar de llegar a un acuerdo con él porque no son dos, yo no me mando solo, por así decirlo. Sí, ya tú no eres soltero que puedes tomar todas las decisiones solo, sino que tienes que contar con la otra persona porque son una carne. Imagínese una uña andando para un otro lado y la otra uña para el otro lado. ¿Cómo estarían esos dedos? ¿O qué pasaría si un pie quiere caminar para un lado y el otro pie para el otro lado? ¿Serían una sola carne? ¿Sería un solo cuerpo? No, por eso es que por eso es que en el matrimonio tiene que haber mucha comunicación, tienen que haber y decirse las cosas. Mira, esposo, he aprendido esto, y lo he entendido que es por esto, ¿sí? Y si llegamos a eso, créeme que muchas veces ellos van a aceptar. Si no aceptan es porque realmente no han entendido y la única manera que nos queda es que ir ante el Eterno, ir ante nuestro esposo y decirle, Dios mío, ¿qué debo hacer acá? Mira, quiero guardar esto, quiero cumplir con esto, pero mi esposo todavía no lo entiende. Mi esposo todavía no ha entendido esto. Ayúdame a explicarle, ayúdame a decirle que él lo entienda por otro lado, háblale a través del médico, del doctor, bueno, no sé, pero que él entienda esta parte, ¿sí? Por eso tenemos que haber mucha comunión en nuestro matrimonio y de manera que apreciemos, valoremos y estemos contentos con lo que tenemos. Lo decidiste en un tiempo en casarte con este hombre, pues ahora valóralo, está contento con él y si eres hombre, pues igual con tu esposa, ámala, valórala, ¿sí? Y pues que nuestros ojos no te dejes guiar solo por tus ojos, sino empieza a mirar un poquito más allá. Ya ahorita te desagrada físicamente, pues bueno, empieza a cambiarla. Empieza a cambiar tu visión y di, no, ven, que tiene ella de especial? ¿Sí? ¿Qué tiene hoy en día ella de especial? Sí, está un poquito más viejita, pero cocina sabroso. Entonces, ay, vea, rico, ¿qué tal? Si yo me voy, pierdo su sazón. No, 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 no. O qué tal, no, ella me cuida todo el tiempo, está pendiente de mí, o al contrario con las mujeres, ¿no? Entonces, estar pensando en eso, dejar de estar mirando las cosas feas, porque es que a veces sí nos centramos más en lo malo y dejamos de ver lo bueno de la persona que está a nuestro alrededor. Por eso tenemos que estar contentos y apreciamos lo que tenemos. No nos guiemos solo por nuestra visión, sino que nuestra visión sea más para lo celestial, ¿sí? Porque si no, podríamos terminar igual que Sansón, perdiendo los ojos, perdiendo la libertad y prefiriendo morir antes de estar en un lugar como este, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos guardar nuestra vista? ¿Por qué debemos de guardar lo que vemos? Pues ¿para qué? Para no terminar en el infierno o poder tener la recompensa del galardón y recibir la heredad, ¿sí? Imagínense el llegar a esto, pues realmente nos va a ayudar a encontrar muchas más cosas en nuestras vidas, ¿no?